Nomás que suene el... y ya. Listo. Ya, ok. Dejen marco aquí nada más lo que se liberó. Revisado. Si ustedes me confirman esta semana que no tienen ya problemas en ninguna de las cosas que se vayan liberando, el próximo miércoles genero una versión de exe de conversión, sería 1605.0064. Pero necesitaría que me confirmen primero, ¿sí? Está bien. Ok. Se modificó en contabilidad electrónica. No sé si a los ejecutivos les estuvieron pidiendo el mes 13 de contabilidad electrónica, y lo que implica es nada más es el mes de ajustes al cierre. Lo que se genera nada más está disponible para el archivo de la balanza de comprobación. El catálogo de cuentas, pólizas del periodo y auxiliar de cuentas y subcuentas quedaría inválido con el mes 13, que es el ajuste al cierre. Y lo que es ese proceso sería la balanza hasta diciembre más la póliza de cierre anual. Si, por ejemplo, el contador me preguntaba que un cliente había agregado pólizas de ajuste. Esas pólizas de ajuste, como las agregan como pólizas de diario, se incluyen dentro del mes 13. Pero si después generan otra vez el mes de diciembre, también las va a incluir. Aunque sea una póliza de ajuste, pues no tengo forma de identificar que es ajuste y que no es parte de la contabilidad normal. Entonces ahí lo recomendable es que generen primero lo que sería la balanza de diciembre sin sus pólizas de ajuste, y ya después que agreguen sus pólizas de ajuste, hagan su cierre anual. Ya que generaron la póliza de cierre, ahora sí procedan a generar este mes, que es ajuste al cierre. Hasta ahorita yo le estuve checando el proceso con Galván, con Miguel, y ya entregó los documentos a despacho, y van como 3 días, ya no le comentaron nada, entonces supongo que ya no tuvieron problemas para subirlos con el SAT. ¿Alguien más les ha comentado, tiene algún reporte o algo? ¿No? No. Bueno, entonces supongo que ya está bien, nada más si tienen algún detalle o algo, nada más me avisan. Y si algún archivo no los deja subir a la página del SAT, les encargaría que me proporcionen el zip de lo que te están tratando de subir. ¿Sí? Ok. Esa sería la contabilidad electrónica. Este, el periodo de ajuste al cierre, y aquí en esta versión fue donde limité que nada más aplique para la balanza, y las demás opciones las inhabilité. Aquí en la forma de proveedor, nada más agregué el campo de confianza. Este campo supongo que lo agregaron para B10, porque lo agregó Alberto Martínez en la tabla. Yo nada más se los agregué aquí en la pantalla.
para que no les marque error. Si mandan el exe pero no han actualizado la estructura, les va a marcar ahí que no encuentra el campo, y creo que después de pasar los deja ingresar. Bueno, nada más está aquí este campo que se agregó. ¿No sabes qué función tenga? ¿Dónde? ¿Qué función tiene ese campo? ¿Qué función tiene? ¿Sí no sabes? No sé, lo agregó Alberto, imagino que nada más para, pues el nombre dice confianza, para saber si es un proveedor de confianza, pero yo en ningún proceso lo he validado. No sé cuál es la finalidad. No sé si calidad sepa para qué lo agregaron. No. ¿No? Voy a preguntar. ¿B10 tampoco sabe por qué lo agregaron? No sé, pero ahorita voy a checar con el ingeniero ANG. Ok, yo ahorita no lo usaba en ningún proceso. Entonces ahí sí tenemos que hacer algo de parte de B9, nada más les encargaría la solicitud. Ok, aquí en el programa inicio es el que carga todo para poder ejecutar el SIGA. Se hizo una modificación porque surgió la necesidad de que una empresa tiene dos números de serie. Imagino que con la finalidad de que una parte, un número de serie paga cierta cantidad de empleados y otro número de serie paga el resto. Y aquí imagino que cuando uno pague y el otro no, el que pagó tenga acceso y que no le saque a todos. Sí, ¿verdad, contador? ¿Esa fue la finalidad? Sí. Ok, entonces aquí se hizo un ajuste para que ya se permita tener dos números de serie en la tabla de empresa, dos registros más bien en la tabla de empresa. Y de acuerdo al número de serie con el que accese es la clave que va a validar, tanto al usuario como para Arelec, como administrador. ¿Alguna duda? Creo que se lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna duda? No. No. ¿No? Ok. En la forma de factura se agregó una configuración que se llama factura IVA cliente extranjero. Esto es, actualmente cuando facturan un cliente extranjero, el IVA por default es 0. Aunque el cliente tenga asignado un IVA o si el IVA se sugiere de empresa o de configuración, el IVA para los extranjeros siempre es 0. Entonces se agregó esta configuración, factura IVA cliente extranjero. Si ustedes la activan y el cliente tiene asignado aquí en cuentas por cobrar clientes, en la pestaña de C por C tiene un porcentaje aquí, es el que va a asignar cuando facturen. Se sabe que un cliente es extranjero porque el país o la moneda es diferente a MN. Regularmente, valida el país. En lugar de decirme, o sea, tienen otras iniciales. Si valida las primeras 3 letras, que no sea MEX, para que lo considere como extranjero. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? No. Ok. Aquí en la forma de cliente familia, me reportó Alberto que le marcaba un error al entrar, y el detalle era que tenía un asterisco y un espacio en blanco y se estaba brincando un proceso. El mismo error lo encontré aquí en tipos de catálogo. Al accesar les marcaba un error, ya en cualquiera de los dos lo corregí. En la forma de egreso, el contador se lo reportó Excel y Seco, que es una empresa mexicana,
su cuenta de dólares su cuenta de bancos es en dólares, por default sugiere un tipo de cambio, y cuando estaban afectando el tipo de pago de traspaso entre bancos que tenían registrado, automáticamente si la cuenta es en bancos, al registro de traspaso de la cuenta de traspasos agrega la conversión. Y aquí el detalle era que si capturaban otra vez el tipo de cambio, este valor nada que ver con lo que tenían aquí arriba con la conversión. Entonces ahí se hizo una modificación. Si tienen algún otro detalle con el tipo de cambio, nada más les encargaría que me lo reportaran. Es en egresos. Yo estuve haciendo pruebas, ya fuera cuenta de traspaso o la clave de ¿cómo se llama? La complementaria del banco, y en los dos ya me hizo el tipo de cambio correcto. Las demás cuentas pues no importan, porque esas las teclea el cliente. Ahí sí ya no se hace ninguna validación. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? No. ¿No? Ok. En la forma de tráfico actualiza, había creo que es Muris e IMSA. Ellos tienen en su sistema de pedimentos del CASA, les pasan los tráficos de las dos empresas, y ellos deseaban que cuando se importara RELEC, nada más se importaran los tráficos de cada empresa que corresponde. Esto ya lo habíamos hecho para los pedimentos de SAI. Aquí en CASA la diferencia es que la tabla principal donde tomamos los tráficos que se importan se llama SAI o PEDIM. Esta tabla no guarda el RFC de la empresa que está importando, sino que guarda una clave en el campo EMP-FAC, y esta clave ellos la toman de otra tabla que se llama SAI REPREC, y la clave es clave REP. Para no hacer más largo el proceso y más tardado, lo que se hizo fue que en la tabla de pedimento importación ruta, que es la que ustedes configuran, ustedes la configuran, bueno, aquí es pedimento importación ruta, es esta tabla cuando lo hacen por fuera, o bien la tabla que ustedes ven aquí en utilerías, en la primera opción, que es donde configuran los datos de la base del sistema de pedimentos al que se van a importar los tráficos. En esta hay un campo que se llama RFC factura. Para cuando el sistema de pedimentos es SAI del de Aduanet, aquí ustedes teclean el RFC, ¿verdad? ¿Sí lo han hecho? ¿Sí? Bueno, cuando sea sistema de pedimentos de CASA, aquí ustedes van a poner la clave que ellos tengan en la tabla SAI reprec.claverep. Si nosotros rara vez tenemos opción de ver la información que tienen ellos en estas tablas, pero nada más le pueden pasar a sistemas que les dé la clave que tiene el RFC de la empresa que deseen importar en este campo. ¿Hasta ahí alguna duda? Ahí en Muris y en IMSA yo ya les puse las claves de acuerdo a cada empresa. En Muris creo que es MU y en IMSA MI. Es la clave que tienen asignada. Si fueran dos claves, ¿se puede? ¿Vale? Si
fueran 2 claves por empresa, ¿se puede? No, porque se supone que es una sola Ah, no, sí. Sí se puede. Nada más que esté separado por comas. Ah, ok. Pero no sé si casa lo permita. Ok. Si aquí casa no sé si tenga separados los NFCs o pueda tener, no sé si recuerda la tabla, el archivo que le mandaron o la solicitud. Déjame ver. En este caso nada más aplica una clave por empresa. Sí. Pero igual, digo, mi pregunta va enfocada que si el día de mañana quieren agregar otra clave. Sí se puede. Mientras su sistema de pedimentos tenga las 2 claves para la referencia, sí se puede. Ellos tendrían que tener es que haga de cuenta que el tráfico de ellos tiene marcado el NFC. Ah, usted ya lo entendí. Usted dice que 2 empresas de Areles puedan bajar los mismos tráficos. Sí. Ah, no, sí se podía. Sí, ahí no habría problema. Mientras ellos lo... sí se puede. Mientras, o sea, la clave que usted tenga en este campo, ensayo pedin.empresa esté dentro de la que usted tenga configurada en pedimento, importación, ruta, en el campo NFC factura, sí se puede. Ah, ok. Y bueno, de contabilidad electrónica. Usted ya lo vimos, ¿no? Ah, no, Sí. ya lo vimos de contabilidad electrónica de... Sí, lo pasó 2 veces. Es que espérame, uno es la forma y el otro es el las dos son la forma. En una agregué creo que el objeto en la pantalla, en otra limité las versiones y en esta hice el ajuste para la fecha, porque la fecha se manda como, el mes debe de mandarse como 13. Los archivos deben de tener el nombre 13 y aquí hice un ajuste para la fecha. Los archivos son del mes 13, pero la fecha de corte es 31 de diciembre del 2000, bueno, del año que estén seleccionando, y aquí nada más fue un ajuste que hice para la fecha, para que dieran la fecha de corte correcta, ¿sí? Sí. Y aquí en documento, fue una solicitud de Laredo Freight. Ellos querían enviar, ellos cuando accesan al campo de documentos digitalizados desde la forma de carta remesa, si por ejemplo aquí su cliente tiene correos asignados, al entrar aquí a documentos digitalizados estaba en blanco. Lo que hice fue un ajuste para que todas las tablas que se accesen desde documentos digitados, la tabla principal, tenga el campo cliente, vaya y cargue los correos que tenga asignado el cliente que tengan en pantalla. ¿Sí o los mareé? A ver, les explico. Cualquier cliente, aquí en cuentas por pagar clientes, en la pestaña contactos pueden agregar N cantidad de correos para poder enviar los archivos, ¿sí?
aquí en la tabla de estos contactos nada más se estaban cargando en factura, si no me equivoco, y en tráfico. Ustedes entran aquí en facturación y bueno, esto no tiene, pero un cliente que tenga colleo los va a cargar aquí en automático. Cuando era una carta remesa, este proceso lo saltaba. Entonces hice una modificación para que si la tabla principal, o sea, la que vemos aquí en pantalla, llámese factura, carta remesa, contabilidad, que tiene campo documento, tiene campo cliente, tráfico, ¿qué otra tabla principal hay? Esta abre factura, pólizas, que abre contabilidad, tiene el campo de documento, tiene el campo de cliente. Aquí en documentos digitalizados va a cargar los correos del cliente. ¿Sí? Aquí no hay nada. ¿No tienen una empresa que tenga información? Ahí dejó las que estaba haciendo prueba la otra vez. ¿Cuál? Si vuelve a entrar. ¿Y lo van a poder usar para enviar, pero? ¿Están esas? Sí, sí. ¿Enviar qué? ¿Reportes que genere la forma o...? Ajá, o sea, si tienen un archivo ahí agregado, lo van a poder anexar. Volvió a entrar a la enviar demo. por correo. Ok. Sí, es que antes los dejaba vacíos esa parte de que cargaba los contactos quedaba vacío. Todo lo que hice fue, no importa que se llame la tabla de factura o se llame la tabla tráfico, siempre y cuando la tabla principal de la forma tenga el campo tenga el campo cliente, va a cargar los contactos que tenga ese cliente. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Alguna duda? No. Ok. Y luego aquí en procesos se hizo una modificación para cuando tiene más de 2 números de serie configurados una empresa, busque los datos para accesar a Powering directamente de la tabla de num serie y de la tabla de clientes de Arelec, y en estos casos no se va a considerar lo que tengan en la configuración de empresa login web y empresa password pago. ¿Hay alguna duda? Ustedes recuerdan que cada vez que nosotros entramos aquí a registrar pago, que podemos ver los pendientes o si queremos registrar un pago, va y busca esas dos configuraciones que les dije. ¿Sí recuerdan eso? Sí. ¿Sí? Bueno, si la empresa o la base de datos que estamos accesando tiene 2 registros de empresa, no va a ir a buscar la información que esté almacenada, sino que va a ir directamente a Powering y a la tabla de clientes de Arelec a buscar el login y el password para poder accesar a Powering. ¿Por qué? Porque en configuración nada más está preparado para tener los datos de una sola empresa, y como aquí no sabemos a cuál de las dos es la que está registrada, entonces lo mejor es ir a lo más viable para no agregar más configuraciones y confundirlos más a ustedes, es accesar directamente a la información de la fuente, que en este caso viene siendo num serie en HDA y la base de datos de cliente en Arelec. ¿Alguna duda? Cuando está vacío el password de pago, va y lo consulta de lo que tengan aquí en administración, ¿verdad? Ajá, así es. Ahí con Arelec, en la base de datos que tienen ahí en el servidor, la tabla cliente, el campo contraseña. Muy bien. Está bien. Y el número de cliente que vas a buscar va a ser el login que tiene el número, el HDA, la tabla num serie
el campo login. Ah, ok. Que es el número de casi de cliente, ¿no? Ajá, que es el número de cliente. Por ejemplo, aquí en 99001, ustedes irían a buscar a NUM serie, este número 99001, van a irse al campo login, el valor que tengan ahí, van a irlo a consultar a la base de datos que tienen ahí en Arelet, el campo cliente, donde la clave va a ser igual a el login que buscaron en NUM serie. ¿Sí? Sí. Ok. Ya no tienen duda ahí cómo buscarlo, ¿verdad? Sí, no. Ok. Luego se hizo un cambio en factura consolidada. Procesos. En factura consolidada se agregó una validación para no permitir generar una cuenta consolidada si esta no tiene una precuenta marcada como máster. Esta solicitud, no recuerdo de qué cliente fue. Pedro Martínez, creo. ¿Pedro Martínez? No me acuerdo. Tareleca. Acá. ¿Tienes precuentas agregadas? No, ¿verdad? No, le decía que hay otras empresas que agregó usted, no sé si quiere checar. ¿Estaba Muris? No. No, agregó ASG y Gerardo Aguilera. Es la otra vez, no sé si cualquiera de las dos le decimos. ¿ASG genera precuentas? No sé, ASG, ¿de quién es? No sé de quién es esa ASG, ¿no? ¿El contador? ¿Genera precuentas? ¿El dónde? Si no, ASG. ahorita agregamos una. A ver. No sé qué, no sé si genera precuentas. Vamos a agregar. Vamos a modificar, vamos a agregar precuenta de este tráfico. Es el 45. Agregamos nada más es para mostrarles el mensajito que ya valida, que tiene que estar marcada como no tiene serie de frecuentes. ¿No quiere que nos metamos a Muris? ¿Sí? ¿Tiene los datos? Aquí no, pues aquí nomás nos conectamos. Rapidito. Okay. Mori sí genera frecuentas, ¿verdad? Creo que sí. ¿El IMSA? En IMSA. Ok. Creo que para ellos fue el cambio. No, ahí estaba. Listo ahí. Aquí vamos a facturación. Vamos a buscar una precuenta que no esté consolidada todavía. Por ejemplo, aquí el cliente 103.
está actualizado. No veo. Sí, 110. Buscamos el cliente 103. Buscamos sus precuentas. Vamos a seleccionar una. Y nos vamos a marcar que es master. Vamos a ponerle una serie para que nos deje. Ponemos consolidar. Dice no generará consolidado. No seleccionó ninguna referencia como tráfico master. Verifique. Hasta que no seleccionen una precuenta como tráfico master, los va a dejar continuar. ¿Sí? Esa fue la modificación que se hizo ahí. Y también para ellos se hizo una modificación porque tenían tráficos que subieron desde que inició la empresa, que los agregaron como precuentas. Ay, no me acuerdo qué cliente era. ¿No se acuerda qué cliente era, contador? Ese es uno de ellos. ¿Ellos? Sí. Había unas que decían del 2014, tenían como números finales del 14. Ya no las veo, imagino que ya los facturaron. Pero aquí el detalle es que en la consulta nada más tomaba que el campo AD Master estuviera vacío. Y aquí el detalle fue que esas referencias que se subieron como precuentas desde que inició la empresa, en lugar de estar vacío el campo tenía 10 espacios en blanco. Entonces nada más se modificó, se hizo ese ajuste en la validación y ya les mostró lo que tenían pendiente. ¿En dónde tenían los espacios en blanco? Aquí en la tabla de factura hay un campo que se llama ID Master. Déjenme ver si no tarda mucho. Ah, ok. Aquí, miren, ID Master, en lugar de estar vacío, tenía espacios en blanco, 10 espacios en blanco. Entonces, como el ID Master era igual a 10, pues ya la consideraba como si estuviera facturado. Entonces, nada más ahí se hizo un ajuste en la consulta y fue cuando las mostró. Nada más que ahí también ellos, por ejemplo, tenían un detalle que tenían precuentas que ya habían facturado como no fiscales. Esas siguen ahí, esas ya no las voy a mostrar porque ya están facturadas. Es una de las condiciones que hay aquí en la factura consolidada, que las precuentas, para poderlas ver aquí en el listado, al darle a consultar, que la precuenta no tenga ID Master o que no esté facturada. Si una de estas referencias la encuentra dentro de factura o factura no fiscal, simplemente no la va a mostrar aquí en el listado, aunque no tenga, les digo, el campo ID Master. ¿Alguna duda? No. ¿No? Okay. Y creo que de esa le pasó un listado ahí para que lo checaran. Y bueno, esta fue de esta factura consolidada y... Ahí la otra no está, en la otra versión. Aquí en la forma de antigüedad de saldos, antes de liberar el cambio, para que fuera más claro, porque creo que ahí con Excel o Seco había una pequeña confusión. Aquí en antigüedad de saldos se cambió la etiqueta saldos por la palabra solo saldos, y aquí en decía ambos, se cambió por todos, y aparte se les agregaron tooltip. Si ven, ya cuando se pasa el mouse por cualquiera de estas tres opciones, muestra el tooltip. De todos muestra saldo de todas las, muestra saldo de las facturas, muestra las facturas con saldo a favor o en contra. Los de negativo muestra solo facturas con saldo a favor del cliente, con un valor negativo, y los positivos muestra solo facturas con saldos pendientes, o sea, el positivo. Sí, y aquí el detalle era que ellos querían que cuando se mostrara, seleccionaran la opción de negativos, les diera el saldo general, pero solamente mostrara los campos negativos, los
movimientos con importe negativo, pero que el saldo fuera el general, y me dijo el contador que eso no aplicaba. Entonces se cambió la etiqueta y agregaron tooltip. ¿Alguna duda? ¿No? Otro detalle, este reporte, lo único que si ustedes comparan la antigüedad contra una balanza, probablemente no van a ver todas las cuentas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad de saldo solo se muestran aquellos reportes aquellos clientes que tienen un saldo pendiente o a favor. Si están en ceros, ya no va a mostrar el registro porque no tiene nada. ¿Ok? Y este cambio también fue de lo mismo del inicio. Mis cambios, y hay hice una modificación al reloj, pero ustedes no lo instalan, ¿verdad? Bueno, ahí nada más si les toca instalar el reloj. Hay dos archivos cuando el reloj es por huella digital, se llama reloj reg y reloj bio. Los dos terminan reloj reg B9, reloj reg B9 y reloj bio B9. Perdón, son los textos que van a poder coger desde la carpeta de CRLEC 9. Si los tienen que instalar o copiar alguna carpeta, nada más es cuestión que los pongan en CRLEC 9. Ya no es necesario que estén en CRLEC 8 y que pasen todas las librerías. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya de mi parte sería todo. Ok, déjenme por el video.